Años después de casarse, su marido le prohibió volver al pueblo a visitar la casa de sus suegros con la excusa de que la estaban reformando. Un día, ella recibió la noticia de que su suegra había muerto hacía ya un mes. Cuando él tuvo que salir de la ciudad por trabajo, ella decidió viajar a escondidas al pueblo para ver la casa que doña Rosa, su suegra, había dejado. Pero en cuanto abrió la puerta, se quedó paralizada. El cuerpo le tembló, el aire se le quedó atrapado en el pecho y comprendió que lo que había detrás de aquella puerta era mucho más oscuro de lo que jamás habría imaginado. Nadie sospechaba que esa historia en realidad era la vida de Salma. Llevaba 8 años casada con Marcos. 8 años que si uno los miraba desde fuera parecían bastante buenos. Vivían en una casa cómoda a las afueras de la ciudad. Marcos trabajaba como gerente regional en una empresa de logística, un puesto estable con buen sueldo. Y Salma, una mujer de carácter dulce que usaba pañuelo, había decidido dedicarse por completo al hogar después de casarse. Su vida parecía lo que muchos envidiarían. Facturas pagadas, casa ordenada, un matrimonio sin gritos ni escándalos. Sin embargo, detrás de esa fachada tranquila había una espina clavada en el corazón de Salma. Un único lugar que para ella seguía siendo una puerta cerrada, la casa de doña Rosa, la madre de Marcos, en el pueblo de Villa Esperanza. En 8 años de matrimonio, Salma solo había visto a su suegra 3 veces. 2 veces al principio, cuando doña Rosa viajó a la ciudad para conocerla, y una tercera, el primer año de casados, cuando ellos fueron al pueblo. Salma recordaba a doña Rosa como una mujer más bien callada, de mirada suave y serena. No hablaba mucho, pero la forma en que le acariciaba la espalda cuando la abrazaba se sentía profundamente sincera. Salma deseaba conocer mejor a aquella mujer que había traído al mundo al hombre al que amaba. Construir con ella una relación de cariño y confianza. Pero a partir del segundo año de matrimonio, esa puerta se cerró, desde hacía 7 años. Cada vez que Salma proponía ir a Villa Esperanza para visitar a doña Rosa, Marcos respondía lo mismo: la casa de mamá está en plena remodelación. Cariño, hay obras grandes, mejor esperamos a que terminen. La primera vez la explicación sonó razonable. Marcos le contó que la casa que había quedado tras la muerte de su padre estaba muy vieja, vigas podridas, goteras graves, cimientos que había que reforzar. Como hijo único se sentía completamente responsable. Quiero que mamá viva sus últimos años en una casa digna, le dijo. Entonces, Salma se sintió orgullosa de tener un marido tan atento y tan buen hijo. Lo apoyó sin reservas. El primer año la excusa encajaba. El segundo, Salma empezó a preguntarse qué tipo de obra podía durar tanto. Marcos añadía problemas nuevos. Resultó que el terreno está mal, tuvimos que repetir parte de la obra. Y los albañiles son un desastre, no cumplen los plazos. Refunfuñaba con un tono de fastidio que hacía que Salma se sintiera culpable por insistir. El tercer, cuarto y quinto año, aquella remodelación se convirtió en un chiste amargo que solo ella escuchaba. Cada vez que llegaba la fiesta del final del Ramadán, Salma preparaba el mejor regalo para doña Rosa, pero el que lo llevaba siempre era Marcos solo. Así aprovechó para vigilar a los obreros. Además, el viaje es largo, te cansarías, allí hay mucho polvo y no es bueno para tu respiración, le decía con dulzura. Salma, obediente por naturaleza, solo asentía y le enviaba saludos llenos de cariño para su suegra. Con el tiempo dejó de preguntar. No porque no le importara, sino porque cada pregunta chocaba contra el mismo muro. La reforma interminable. La resistencia de Marcos a entrar en detalles creaba entre ellos una distancia sutil pero constante. En todo lo demás, él seguía siendo un buen marido, atento, siempre pendiente de llamar cuando viajaba, sin descuidar nunca sus necesidades. Pero bastaba que Salma mencionara a doña Rosa o la casa del pueblo para que Marcos se volviera hermético, a la defensiva, como si alguien hubiera apagado de golpe la luz en su mirada. Durante un tiempo, Salma intentó mantener el contacto con doña Rosa por teléfono. Al principio, la suegra contestaba. Su voz sonaba débil, pero cariñosa. Cada vez que Salma le preguntaba cuándo podían ir a visitarla, doña Rosa respondía con un susurro resignado: pregúntale a Marcos, hija, yo hago lo que él diga. Pero en los últimos 2 años, ese número dejó de responder. Se le dañó el celular, ya sabes, es mayor, le cuesta aprender a usar uno nuevo, además, en el pueblo casi no hay señal, explicó Marcos. Otra vez sonaba lógico, pero algo en el estómago de Salma se encogía cada vez que lo oía. Era como oler humo sin ver el fuego. La sospecha explotó 3 meses antes de la visita del abogado. Aquel día, en plena época de sequía, el aire de la ciudad estaba seco y lleno de polvo. Marcos acababa de regresar de uno de sus viajes de trabajo que incluían una visita a Villa Esperanza para revisar, según decía, el avance de la reforma. Llegó bien entrada la noche, agotado. Salma se acercó a la puerta para ayudarle a quitarse los zapatos como hacía siempre. Al tomar sus mocasines de cuero, se quedó helada. No estaban cubiertos de polvo, sino de barro rojo, húmedo y espeso, como si hubiera cruzado un campo embarrado después de una lluvia fuerte.
Marcos, ¿dónde pisaste tanto barro? Preguntó con suavidad, intentando que su voz sonara neutral. Marcos, que se estaba aflojando la corbata, se quedó inmóvil. El cansancio de su rostro se tensó y sus ojos se clavaron un segundo en los zapatos antes de apartarse. Ah, fue en una obra de un amigo, cerca de la casa de mamá. Cuestiones de trabajo, contestó demasiado rápido. Pero estamos en plena sequía, ¿de dónde sale este barro tan fresco? Insistió Salma, sin intención de acusarle, solo confundida. Por primera vez en 8 años, él le gritó, «¡Qué desconfiada eres! Llego reventado de trabajar todo el día y tú me interrogas por unos zapatos. ¿Acaso te he mentido en algo? Solo voy al pueblo por mi madre, ¿crees que me divierte ir y venir? Deberías valorar más mis esfuerzos». La voz le salió dura, cortante. Salma sintió como los ojos se le llenaban de lágrimas. Jamás le había hablado así. Dejó los zapatos con manos temblorosas. «Perdón, no quería». «Déjalo», la interrumpió él entrando al baño y cerrando la puerta. Aquella noche Salma durmió dándole la espalda. Lloró en silencio, no tanto por el grito como por el sabor a mentira que había en la respuesta de Marcos. Él estaba ocultando algo grande que tenía que ver con el pueblo, con Doña Rosa y con esa reforma eterna que había levantado un muro invisible entre ella y la familia de su marido. Entendió por primera vez que su matrimonio no estaba bien como ella se repetía. Tenía una grieta profunda y esa grieta estaba en aquella casa del pueblo que nadie le dejaba ver. Los días siguientes todo pareció volver a la normalidad, pero era una normalidad impostada. Después del incidente de los zapatos, Marcos se volvió especialmente atento. Le compró una túnica nueva, la llevó a cenar a un restaurante caro, la llenaba de elogios y detalles. Salma aceptaba todo con una sonrisa pálida. Sabía que era su manera de pedir perdón, de cubrir con regalos una grieta que él mismo había abierto. Ella lo permitió, no porque estuviera convencida, sino porque se sentía demasiado agotada como para discutir. Empezó a observarlo en silencio, con una lucidez nueva, como si viviera con un desconocido al que era urgente descifrar. Un sábado por la mañana, mientras Salma acomodaba unos pastelitos caseros en una bandeja en la cocina, Marcos leía el periódico en la terraza. El día estaba tranquilo hasta que un claxon rompió el silencio. Salma miró por la ventana y vio un sedán negro reluciente detenerse frente a la casa. No reconocía el coche. De él bajó un hombre muy bien vestido, con traje gris y un portafolio de piel. Miró la pantalla del móvil para confirmar la dirección y llamó al timbre. Salma ajustó su pañuelo y caminó hacia la puerta justo cuando Marcos se levantaba frunciendo el ceño. «¿A quién busca, señor?», preguntó Marcos con cortesía tensa. «Buenos días, ¿es usted el señor Marcos?». «Sí, soy yo. Permítame presentarme, soy el licenciado Ramírez del bufete Ramírez y Asociados. Vengo por un asunto importante relacionado con…». Hizo una pausa mirando de reojo a Salma, que observaba desde detrás de su marido. «Con Doña Rosa». El corazón de Salma se encogió. Que el nombre de su suegra apareciera en boca de un abogado no podía augurar nada bueno. Marcos palideció de inmediato. La tranquilidad que solía mostrar se le cayó de la cara como una máscara de papel. «¿Qué pasa con mi madre?», preguntó con la voz quebrada. «Será mejor que hablemos dentro», propuso el abogado. «Es un asunto muy privado». Marcos, rígido, le hizo pasar. Salma lo siguió con las manos frías. En el salón se apresuró a traerles agua, aunque le temblaban tanto las manos que los vasos tintineaban en la bandeja. Cuando regresó, el licenciado ya había empezado. «Señor Marcos, señora Salma», dijo con tono formal, «estoy aquí como representante legal designado por la señora Rosa, su madre, en paz descanse». Salma casi dejó caer la bandeja. «En paz descanse», susurró como si esas palabras no pudieran ser reales. Miró a Marcos buscando una explicación, pero él estaba inmóvil con la mirada fija en la mesa. El abogado respiró hondo. «Lo siento mucho, Doña Rosa falleció hace 32 días en el hospital del pueblo a causa de una insuficiencia renal aguda. Según las instrucciones que me dejó por escrito, debía contactar con usted, señor Marcos, como heredero único exactamente 30 días después de su fallecimiento para tratar la cuestión de la herencia». Su voz sonaba neutra, casi como si leyera el parte meteorológico. A Salma le zumbaban los oídos. 32 días, más de un mes. Su suegra había muerto y ella no sabía nada. La nuera no había estado en el entierro ni en el velorio. Ni siquiera había recitado una oración por ella el día de su muerte. Era una ausencia que pesaba como una culpa. Marcos pareció desmoronarse. Se cubrió el rostro con ambas manos y empezó a sollozar. Sus hombros se sacudían. El llanto parecía desgarrador. Salma lo miró con frialdad. Le costaba creerlo. Había visto sus mentiras antes. El licenciado Ramírez, incómodo, abrió el portafolio y sacó un sobre marrón grueso y un llavero con varias llaves antiguas. «Señor Marcos», dijo empujando el sobre hacia él. «Según el testamento ya validado, todos los bienes a nombre de su madre, incluyendo la casa y el terreno en Villa Esperanza, pasan legalmente a usted. Aquí están los documentos de propiedad ya a su nombre. Y estas», señaló las llaves, «son las llaves de la casa del pueblo». Salma se quedó mirando esas llaves como si fueran trozos de metal maldito.
la llave de todos los secretos. Cuando el abogado se marchó, dejando atrás una quietud aplastante, Salma habló por fin. Su voz sonó plana, helada. Un mes, Marcos. Él se sobresaltó. Tu madre murió hace un mes y no me dijiste nada. No era una pregunta, era una acusación desnuda. Marcos levantó la vista. En sus ojos, el supuesto dolor se mezclaba ahora con pánico. Salma, ¿puedo explicarlo? Estaba hecho polvo, no sabía qué hacer, no quería que tú sufrieras. Me mentiste, lo cortó ella. Fuiste al pueblo hace 3 meses con los zapatos llenos de barro, no fuiste a supervisar ninguna obra, ¿verdad? Fuiste porque tu madre estaba enferma. Él titubeó. Sí, mamá estaba enferma, la llevé al hospital, no quise preocuparte. ¿Y por qué no me dijiste que había muerto? Insistió Salma con la voz quebrándose de rabia y dolor. Soy tu esposa, soy su nuera, ni siquiera pude rezar por ella el día que la enterraron. Por eso mismo, estalló Marcos poniéndose en pie, no quería que la vieras así, la casa estaba hecha un desastre, la reforma sin terminar, me daba vergüenza. No quería que recordaras a mi madre en medio de una ruina. Otra vez la reforma. Incluso frente a la muerte, Marcos se escondía detrás de la misma coartada. Tomó el sobre y las llaves y se encerró en su despacho. Salma escuchó el chasquido de la cerradura del cajón del escritorio, guardando aquellas llaves y con ellas todos sus secretos. Ella se dejó caer en el sofá, sintiendo una pena inmensa por Doña Rosa, una mujer a la que apenas conoció, y un duelo aún más amargo por su matrimonio. Ese día comprendió que el hombre con el que dormía desde hacía 8 años era en realidad un extraño. 4 días pasaron después de la visita del abogado y fueron los 4 días más largos del matrimonio. La casa se llenó de un silencio espeso, casi tangible. Marcos, tras su explosión dramática, ahora se comportaba como un viudo desconsolado. Pasaba ratos largos mirando la televisión apagada. Se quedaba perdido en sus pensamientos cuando creía que Salma no lo observaba, pero ella lo miraba todo y lo único que veía era miedo. No había verdadero dolor en sus ojos, sino nerviosismo, preocupación de que su máscara cayera. Salma se transformó. Algo en ella se rompió, pero otra cosa se endureció. Seguía cumpliendo con sus tareas. Le preparaba el café por la mañana, cocinaba la cena, lavaba su ropa, pero lo hacía con una eficiencia casi mecánica, sin charla, sin sonrisa. Se había convertido en espectadora de su propia casa, estudiando cada gesto de Marcos y esperando una oportunidad. La oportunidad llegó al 5.º día. Durante el desayuno, Marcos carraspeó y dejó la cucharilla en el plato con un gesto demasiado calculado. Salma, dijo adoptando un tono grave. Ha surgido un viaje de trabajo de última hora, un proyecto en otra región. Puede que esté fuera una semana, quizá 10 días. Me voy mañana temprano, era una coincidencia demasiado perfecta. Salma sintió un leve latido en las sienes. Su suegra había muerto hacía un mes, ocultado, y ahora, justo cuando la herencia aparecía, él necesitaba alejarse. Ah, fue lo único que dijo ella con voz helada. Marcos se incomodó. Tal vez esperaba lágrimas, súplicas, para que no la dejara sola en el duelo. He intentado decir que no, pero mi jefe no lo permite, es un proyecto importante, ¿estarás bien si te dejo sola? Preguntó con un hilo de esperanza. Estaré bien, respondió Salma, ve y termina tu trabajo, Marcos. Él pareció suspirar aliviado, demasiado aliviado. Gracias, mi amor, te llamaré todos los días, lo prometo. El resto del día, Salma lo observó mientras hacía la maleta. Lo vio escoger camisas con una energía que no encajaba con la de alguien abrumado por el luto. Lo escuchó tararear mientras doblaba pantalones. Lo sorprendió sonriendo al mirar su móvil. Esa sonrisa le heló la sangre. Esa noche, Marcos se acostó temprano, diciendo que necesitaba descansar para el vuelo. Salma no pegó un ojo, permaneció rígida a su lado, escuchando su respiración acompasada y pensando que aquel hombre, el mismo que compartía su cama desde hacía 8 años, vivía rodeado de mentiras tan gruesas que ya no podía ver a través de ellas. El dolor se había convertido en una rabia fría, pura, que le daba fuerzas. A las 5 de la mañana, sonó la alarma de Marcos. Él se movió rápido en la penumbra, se duchó, se vistió, tomó su maletín y se inclinó para besar la frente de Salma, que fingió seguir medio dormida. Sus labios estaban helados sobre la piel de ella. Ya me voy, cuida de la casa, susurró. Salma murmuró algo indistinto. Escuchó el arrastre de la maleta, la puerta principal abrirse y cerrarse, el motor del coche encenderse y luego alejarse hasta que el silencio se adueñó de la casa. Entonces abrió los ojos de golpe, no esperó ni un minuto. Se incorporó de un salto. El corazón le latía con fuerza, no por miedo, sino por la clara sensación de que había llegado el momento. Su objetivo era el despacho de Marcos, territorio vedado, donde siempre se aseguraba de cerrar con llave cuando no estaba dentro. El picaporte no cedió, estaba cerrado, como era de esperar. Salma no se desanimó. Sabía que Marcos era ordenado, pero también vanidoso y confiado. Nunca pensaría que ella se atrevería a entrar. ¿Dónde guardaría él una llave de repuesto?
Se le ocurrió una idea y corrió al cuarto de lavado, donde estaba el cesto con los pantalones de trabajo usados de la semana anterior. Buscó en los bolsillos uno por uno, nada en el pantalón gris, nada en el beige. En el negro, sus dedos tocaron algo duro y frío en el pequeño bolsillo lateral. Sacó una diminuta llave plateada. Era una llave de cajón. Eso le dio media victoria, pero aún necesitaba entrar en el despacho. Salma se dejó caer un momento en el pasillo, frustrada, girando la llavecita entre los dedos. Entonces miró hacia la entrada de la casa. Allí, en el típico colgador de llaves, junto a la puerta, vio colgar ordenadamente los juegos de reserva, llaves del coche, de la puerta principal, de la reja y entre ellas la llave del despacho. Marcos estaba tan seguro de su superioridad que nunca imaginó que ella las usaría. Con las manos temblando, Salma tomó las llaves de repuesto, volvió al despacho y abrió la puerta. El olor de ese cuarto le recibió de inmediato, mezcla de papel, perfume caro y poder. Todo estaba impecable. Escritorio de madera, estanterías llenas, silla de cuero. Fue directa al escritorio, a los 3 cajones de la derecha. El superior no se movía. Cerrado. Introdujo la pequeña llave plateada. Encajó a la perfección. El cajón se abrió silenciosamente. Lo primero que vio fue aquel llavero antiguo, las llaves que el abogado había dejado unos días atrás para la casa de Villa Esperanza. Salma las tomó. Eran frías, pesadas, con dientes complejos. Cuando iba a cerrar el cajón, vio debajo un archivador azul. En la tapa, escrito con la letra ordenada de Marcos, se leía Reforma Casa Pueblo. El corazón le golpeó el pecho, lo abrió. No había planos ni presupuestos de arquitectos, solo decenas, quizás cientos de recibos. Recibos de compra de materiales de construcción. 100 sacos de cemento, 5 camiones de arena. 50 barras de hierro, latas de pintura, tejas. Todo expedido por la misma ferretería de la ciudad con fechas cuidadosamente distribuidas al final de cada mes durante 7 años. Era demasiado perfecto, demasiado simétrico. No era el desorden real de una obra, sino la contabilidad pulida de una mentira cuidadosamente construida. Entre los recibos, escondida casi al azar, había una nota pequeña. Un trozo de papel arrancado de un cuaderno con una letra que no era la de Marcos. Era una letra inclinada, nerviosa, claramente femenina. Decía, se le acabó la medicina otra vez, la necesita. No yo, ella. Salma apretó el papel en la mano. ¿Qué medicina? ¿Quién? ¿Ella quién había escrito aquello? La reforma ya no tenía nada que ver con albañiles. Había algo más oscuro. Guardó las llaves del pueblo en el bolsillo interno de su ropa, devolvió el archivador y la llavecita a su sitio, cerró el cajón, el despacho y colgó las llaves de la casa donde estaban. No quedaba rastro de su intrusión. De pie en la sala, con el llavero frío en el bolsillo, sintió que el miedo se desvanecía. Allí dentro solo quedaba determinación. Se dio una hora para prepararse. No podía arriesgarse a que Marcos llamara y percibiera algo extraño en su voz. Tenía que sonar normal. Se duchó. Rezó la oración del amanecer con una concentración forzada, pensando todo el tiempo en las llaves escondidas sobre su pecho, y después empacó. No llevó maleta, habría llamado demasiado la atención. Tomó una mochila vieja, de las que usaba para ir a las clases de estudio religioso, y metió en ella 2 túnicas largas, pañuelos a juego, ropa interior, un juego de oración y lo más importante, todo el efectivo que tenía tanto en su cartera como en un cajón secreto. No pensaba usar tarjetas. Cualquier movimiento bancario podría ser rastreado. Agarró el móvil, dudó un instante y llegó a una conclusión. Si lo apagaba, Marcos sospecharía y podría decidir volver antes. Lo dejó encendido en modo silencio. Si él llamaba, simplemente no contestaría y luego le enviaría un mensaje cualquiera. Estaba en la ducha. Me quedé dormida, sería suficiente. Pidió un taxi por aplicación hasta la terminal de autobuses interurbanos, no la estación de tren. Los trenes tienen más cámaras, más registros. La terminal de Basis, con su caos y ruidos, era el mejor lugar para volverse invisible. El trayecto hasta la terminal le pareció irreal. Sentada en el asiento trasero, miraba cómo la ciudad despertaba, gente corriendo a sus trabajos, niños con mochilas rumbo al colegio, vendedores ambulantes empezando el día. Salma sentía que se despegaba de su propia vida, como si, en lugar de ser una esposa de casa tranquila, fuera una fugitiva, pero no huía de la ley, sino de la mentira. En la terminal compró un billete de autobús económico hasta la ciudad más cercana a Villa Esperanza, no hasta el pueblo mismo. No quería que, en ningún registro, apareciera el nombre del destino exacto. Pagó en efectivo y tomó asiento junto a la ventana. El bus se llenó pronto, oliendo a mezcla de sudor, comida y gasolina. A Salma no le importó. Mientras el vehículo se ponía en marcha, dejando atrás el bullicio de la ciudad, sintió un extraño alivio. Era la primera vez en mucho tiempo que estaba fuera del alcance directo de Marcos y sus explicaciones envenenadas. El viaje duró unas 5 horas. 5 horas que ella pasó mirando el paisaje desfilar. Edificios sustituidos por campos verdes, humo por aire más limpio.
el asfalto denso de la ciudad por carreteras bordeadas de árboles. En su cabeza, las piezas trataban de encajar. Marcos decía que la casa estaba destruida, en reforma total, pero todo el material comprado se quedaba en la ciudad según los recibos. La nota hablaba de medicinas. El abogado dijo que doña Rosa había muerto en el hospital por un problema de riñón. ¿Era cierto doña Rosa había agonizado en casa? ¿Quién era la mujer de la nota y para quién eran esas medicinas? Cuando el autobús llegó a la ciudad cabecera, Salma bajó y se dirigió a la zona donde esperaban las furgonetas rurales. Preguntó a un conductor dónde podía tomar transporte hacia Villa Esperanza. El hombre la miró y respondió: Villa Esperanza, sí, sale una combi azul desde allí, es un pueblo muy conocido, le señaló el vehículo. Salma se sorprendió. No parecía un rincón perdido como Marcos siempre describía. Subió a la furgoneta llena de mujeres que regresaban del mercado con canastas de verduras. Una de ellas, de rostro amable, se sentó a su lado. Un rato más tarde, Salma se armó de valor. Disculpe, señora, ¿sabe dónde queda la casa de doña Rosa, la madre de Marcos? Preguntó sin dar demasiados detalles. La mujer la miró de inmediato con una mezcla de curiosidad y compasión en los ojos. Ay, pobrecita, ¿y tú quién eres de ella? Ya hace más de un mes que se nos fue. Salma sintió un nudo en la garganta y mintió. Soy familia lejana. Le daba vergüenza decir que era la nuera que no apareció ni en el velorio. Pues mira, te bajas en la esquina de la casa comunal. Sigues recto y entras por el callejón, al lado de la tiendita, la casa del fondo, la pintada de blanco. Con un jardín bien bonito, esa era su casa, explicó la mujer con todo detalle. Jardín bonito, casa blanca, repitió Salma para sí. Gracias, murmuró. Se bajó en la esquina indicada y el aire del pueblo le golpeó la cara. Limpio, tranquilo, muy distinto de la imagen del lugar apartado y de caminos horribles que Marcos había dibujado. Siguió las indicaciones, vio la tienda, se metió por el callejón y caminó por un suelo de adoquines bien puestos, flanqueado por casas ordenadas. Al final del callejón la vio, la casa, y sus pies se clavaron al suelo. No era una casa en ruinas, ni rodeada de sacos de cemento y polvo. Era hermosa, mucho más bonita que la casa donde ella y Marcos vivían en la ciudad, de estilo moderno pero acogedor. Paredes color marfil impecables, grandes ventanas con marcos de madera pulida. Delante un jardín casi perfecto, césped como alfombra, rosales, orquídeas y jazmines en flor. No había montones de arena, ni ladrillos apilados, ni ruido de obreros, ni siquiera una mota de polvo. Salma sintió náuseas. 7 años de historia, sobre techos caídos y estructuras debilitadas, y lo que tenía delante era una postal de revista. Marcos no había ocultado una ruina por vergüenza, estaba ocultando una casa perfecta. ¿Por qué no quería que ella la viera? ¿Para qué las facturas de reforma? ¿En qué había gastado realmente ese dinero de la obra? Con las manos temblorosas, Salma metió la mano en el bolsillo interior y cerró los dedos sobre el frío metal de la llave grande. Empujóla.